crítica textual. ¿Han escuchado en alguna ocasión hablar de esto? ¿Han escuchado hablar de lo que es el texto crítico? El micrófono. Bueno, no tengo batería aquí. Vimos eso tarde. Vamos a ver cómo yo puedo acercarme más al micrófono para que se oiga bien. Perdón. ¿Mm? Acá. Perdón. Bueno, lástima que ya comenzamos la transmisión, ¿verdad? Y nos encontramos con esto, perdón. Nos encontramos con esto en el camino. Esta es la mala. Vamos a ver si la buena funciona, que a veces la buena no funciona. Y estas son las que más difícil se dan. Ahí está. Ok, perfecto. Me decías, ¿verdad? Que sí habíamos hablado de eso, del texto crítico, la baja crítica. Ujú, ujú. Mm, sí, me gustaría así que todo, cuando un traje ya tiene batería ese, porque aquí hay batería. De esta, ponle de esta. Perdón. Ay, qué lío ahí. Bueno, pedimos excusas a los que están escuchando y saben que esto es así. Sí. Sí, esa debe estar funcionando, esa estaba buena. Ah, yo creo que se está dañando el micrófono. Ujú. Bueno. Ah, ¿prendió? Ok. Ahora hay que dejarlo prendido aunque suene. Ok. Bueno, esa vez hablamos desde un punto de vista un poco diferente y tratando otras cosas. Hoy lo que me interesa a mí es entender la necesidad de tener una crítica textual. No es malo. La crítica textual no es enemiga del creyente. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué tenemos que traer esto a colación? Es que cuando hablamos de crítica textual, nosotros estamos hablando de necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Nosotros tenemos muchos manuscritos, ¿cierto? Casi 6.000 manuscritos actualmente. Pero noten el nombre, manuscrito. Todo se escribía a mano. Y hay otra realidad, y es que de todos estos manuscritos, nosotros no tenemos el original. ¿Se entiende? Sino que lo que tenemos son copias, unas muy antiguas, otras menos antiguas, más adelantadas, pero copias. Y eso da la necesidad entonces de que alguien trate de ver cómo organizar el texto original y cómo se hace. A través de los manuscritos que tenemos. Estudiarlo todo, analizarlo todo y entrar en otro proceso al que nosotros podríamos llamar ir a los textos mayoritarios. Si hay muchos manuscritos,
y la mayoría dicen lo mismo, ¿eso da seguridad o no? Tenemos que irnos al mayor número de manuscritos para entonces analizar y ver cuál es el texto que debemos de tomar. Bueno, muchos se dedicaron a eso y han hecho muy buenos trabajos en parte, algunos, pero como todos, ser humano, detrás de estos no se escapa que otros sí hayan hecho copias, pero no se le puede llamar crítica textual y ni siquiera darle el nombre que hoy a un texto le dan, que todo a un texto que le han dado, a un texto que prácticamente todas las versiones hoy en día siguen y le llaman el texto crítico. Porque este texto crítico supuestamente fue y revisó todos los manuscritos y entonces sacó el fidedigno. Este es el mejor. Esto ocurre en el siglo XIX. De tal manera que todo lo que pasó antes no fue tan claro y que ahora sí, al revisar todo el número de manuscritos que tenemos, podemos sacar un texto y llamarle el texto crítico. Al analizar esto con cuidado, nos damos cuenta de que lejos de ser un texto crítico, responsable y honesto, no es más que un texto intencional. ¿Sabe lo que esto puede significar? Que yo voy con pensamientos preconcebidos, veo lo que tengo en la mano y escojo lo que a mí me conviene y quito y pongo lo que yo crea que sea necesario. Y si esto se hace así con deshonestidad, vamos a tener un falso texto que va a estar hecho a mi antojo. El asunto es que este texto crítico ha sido aceptado por muchos, porque han pensado que este es el correcto. Hasta ahora se había estado aceptando con facilidad antes del siglo XIX otros textos que sí se ajustaban al texto mayoritario en esa crítica textual. Pero antes de continuar hablando lo que estamos hablando, déjeme decirle que usted y yo tenemos la misma responsabilidad de tener tiempo de estudio, de análisis, para también hacer nuestra crítica textual. No hay necesidad de que usted realmente sepa mucho griego. Hay muchas herramientas donde usted sentado en su casa, analizando, estudiando y pensando y pidiendo la dirección al Señor que le ayude y le ilumine a ver lo que en verdad Él quiere que tú quieres que conozca, yendo con un corazón no preconcebido, sino detrás de la verdad, tú te vas a estudiar cualquier texto en el que tú creas que hay cosas que no estás entendiendo o que no se debieron haber dicho de esa manera en las traducciones que tenemos actual y tú te vas a los textos originales. Ahora, ¿qué texto tú vas a buscar y escoger para decir esto es el original, esto es el griego? Claro, texto griego como el sinaítico, el vaticano y el alejandrino están ahí, muchos lo han seguido. El alejandrino básicamente una crítica textual o de lo que es el Nuevo Testamento. Luego el sinaítico y el vaticano, que pretenden también haber dicho este es el texto original porque nosotros hicimos una crítica textual a todos los manuscritos que tenemos y aquí están todos. Bueno, tú ves eso y analizas entonces ese texto sinaítico, vaticano y el alejandrino y lo compara con los manuscritos que tenemos hoy en día. Mi hermanos, aunque usted no lo crea, usted puede leer muchos de esos manuscritos hoy a través de la internet. Claro, el problema es que ni usted ni yo tenemos todo el conocimiento griego ni lingüístico para conocer esto, pero
tenemos otras herramientas que al tenerlo frente a nosotros, nosotros analizamos, vemos la palabra, por lo menos lo que conocemos algunas palabritas y que podemos analizarla, buscarla y encontrarla y ver su gramática, nos ayudamos bastante con esto y podemos entonces hacer comparaciones y traerla a nuestro idioma y ver si en verdad era necesario que esa palabra se tradujera de esta manera o si no de otra manera, pero siempre buscando el qué cosa, que lo que yo estoy buscando no es un texto que esté parcializado ni hecho intencionalmente para que diga lo que yo quiero que diga, sino que yo voy a asegurarme de que esto está en la mayoría de los manuscritos. Por eso es que me preocupa a mí algunas Biblias que dicen, como vimos incluso la semana pasada, algunos manuscritos no incluyen este texto. Sí, pero ¿cuáles? ¿Qué pasó? Cuando tú te atreves a decir eso, tú pones duda en la persona y puedes decir, no es tan seguro. ¿Qué te llevó a decir eso para descalificar y dar esta advertencia para que tengamos cuidado de eso? Sin antes asegurarte de que eso que tú estás diciendo, que no está en algunos manuscritos, realmente el texto mayoritario o la mayoría de los manuscritos sí lo tienen. ¿Me doy a entender? Entonces yo observo todos los manuscritos y dice, pero sí, ok, algunos no lo tienen. Y son cosas que nosotros debemos de analizar. Vas a encontrarte con traducciones que al ser una traducción, tú traduces, él traduce, ellos traducen, nosotros traducimos y todos van a tomar posiblemente del texto mayoritario y no lo van a hacer de la misma manera. Ese es otro problema, ¿sí o no? Porque ustedes que han tenido, muchos de algunos de los que están acá, la oportunidad de traducir, te vas a dar cuenta de que incluso cuando tú ves que alguien está traduciendo, tú dices, yo hubiese puesto esta palabra. Esa no. ¿Por qué lo dijo de esa manera? ¿Sí o no? Entonces, ahora corresponde al que va a estudiarla a través de esa traducción para ver cómo estuvo de correcto eso yendo al original. El texto más seguro, el texto mayoritario. Entonces yo dice, es que él tradujo esto por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, mis hermanos, creo que ocurre normalmente en la King James, en la Reina Valera y también en, ¿cómo se llama la otra en americano? No, la que usaron mucho los puritanos, se me olvidó. La de Ginebra, esa también ellos al traducir y traer al copiar del texto mayoritario, incluso lo que hicieron es que hicieron comparaciones con los paralelos en la escritura y si había uno de esos textos paralelos que tenía una palabra, ellos la traían para un mejor entendimiento. Pero se da a entender de que muchas veces era necesario que dejáramos esa palabra exactamente como el que escribió la puso. Yo sé que es un poquito difícil de decir esto, lo que ustedes me están entendiendo, y no cambiar la palabra porque para tener una coordinación en ese texto paralelo, vamos a decir que los dos digan lo mismo y ya traducimos de esa manera. Pero en la mente del que está escribiendo, que escribe para un público diferente, él quería que esa palabra fuera expresada de esa manera para un mejor entendimiento. O sea, pueden ser sinónimos, pero aún en nuestras lenguas hay palabras que sabemos que significan lo mismo, pero un sinónimo explica más que el otro. ¿Se entiende? Una palabra en ese sinónimo explica más lo que yo quiero. Por eso nosotros a veces cambiamos eso y muchas veces es necesario ir al original y decir, wow, pero ¿por qué aquí, si Mateo está hablando de esto, por qué, y está hablando a los judíos,
por qué él tuvo que cambiar esta palabra solamente porque Marcos la dijo de aquella manera para que combinen. Se van a encontrar algunas diferencias en el texto mayoritario como esa. Pero, mis hermanos, el asunto, la buena noticia es que ninguna cambia en la doctrina. Todas las variantes que tenemos en el texto mayoritario son cosas como esas. Algunas palabras, algún verbo. A veces te vas a encontrar que cuando es un imperativo, algunos no lo ponen como un imperativo. Esto me sorprendió. Pero así pasa. Nos toca estudiar, analizar, indagar. Por eso es que realmente muchas veces vemos que un sermón de nosotros aquí o de cualquier otro se ve fácil, pero mi hermano, a veces por amor a ustedes tenemos que estudiar bastante e indagar sobre algunos textos difíciles. Hay otros que, para serle honesto, vamos fáciles. A este está bueno, a este está sencillo, qué bendición. Pero hay otros que nos complican un poco la vida. Y hay que ver qué es lo que está diciendo. Sí. Un versículo que me viene a la mente cuando estás hablando de usar un imperativo y otra traducción. No, Juan 5:39. En la Reina Valera dice, escudriñad como un imperativo, forma de mandamiento, de mandato, ¿verdad? Imperativo. Escudriñad las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y realmente la idea que el Señor está tratando de comunicar es una declaración más que un imperativo. Debe ser escudriñáis las escrituras porque en ella os parece que hay vida Sí, eterna. porque no, ahí no es un imperativo. No es un imperativo, No pero es un así es como imperativo. Reina Valera lo traduce. Que parece un imperativo. Ujú. Y no es un imperativo. Y eso es una parte importante. Y así hay otras cosas que debemos analizar. Ahora, ¿quiere eso decir que realmente debemos de confiar de la Reina Valera por eso? ¿Sí se entiende? Es una traducción. Está traduciendo. Ahora nosotros debemos entender que lo que tenemos en nuestras manos es una traducción. Lo importante aquí es ver la fuente de estas escrituras. ¿De dónde son sacadas? Porque mi hermano, este texto crítico actual, conocido con este nombre, ha hecho mucho daño. Y las sociedades bíblicas lo han adoptado. Y esto es sumamente triste. Por eso es que tú ves que estas versiones modernas tienen todas estas cosas. Y han estado influenciando en gran manera porque hay muchos defensores del Códice Sinaítico, el Vaticano y el Alejandrino. Muchos defensores a muerte. Pero la realidad es, mi hermanos, que haciendo un estudio más profundo de esto y más claro, nosotros debemos entender de que cuando hablamos de este texto mayoritario, que algunos dicen que comenzó en el siglo IX y no es verdad. Este ha sido el texto citado incluso por los padres de la iglesia, ha sido el texto que caminó durante todo el período bizantino, a través de todo el imperio romano en la parte oriental, todo este mismo texto, solamente que tenemos que comprobarlo y confirmarlo. O sea que cuando Erasmo hizo el texto Receptus, lo que hizo fue ver cómo había caminado el texto mayoritario y entonces guiarse por eso y traerlo. Pero hay algunos que descalifican y atacan a Erasmo diciendo que él hizo cosas que no son correctas, pero sin ningún tipo de información ni base, sino cosas muy supuestas, muchas de ellas, porque no pueden comprobar estas cosas. Incluso para desacreditar a Erasmo, algunos dicen que él era una persona muy variable, incluso era homosexual, qué sé yo qué, todas estas cosas. Nada de eso hay fuente para confirmarlo. Pero hay un deseo de descalificar. Si tú tienes fuente para hacer eso y para ver que la vida de Erasmo no era de una persona que honestamente no estaba detrás de un texto intencional, sino de ver el texto mayoritario, y esto no es lo mismo que hacen Westcott y Horst, que son
básicamente lo que han sustentado todos estos textos de las versiones modernas que tenemos hoy en día por haber creído en ello, creyendo que esta crítica que ellos hicieron del texto era la mejor. Pero era muy intencional. Y comenzamos la semana pasada a ver algunos de los textos que son quitados. Y vamos a estar analizando eso durante esta semana y la que viene. Nosotros comenzamos hablando de lo que era la divinidad, cómo hay empeño en sacar versos de las escrituras, sacar palabras, sacar incluso frases completas para que no digan que Jesús es Dios. Pero apelan a decir de que sí, que nosotros tuvimos todos una visión clara de todos los manuscritos. Ahora, cuando tú sometes este texto crítico de Westcott y Hoare a los demás manuscritos, te das cuenta que tienen cantidades de incoherencias y que no combinan con el texto mayoritario. Versículos como Primera de Juan 5, 7, entre otros, ellos prefieren hacerlo desaparecer. ¿Coincidencia? Bueno, pues este es el texto sinaítico y bizantino. Es que estos textos fueron copiados. Hoy nosotros tenemos la facilidad de poder figurar lo que ellos hicieron, pero en forma más fácil. Hoy saben lo que es un copy-paste, ¿no? Eso es fácil, venir, veo y yo quito y pongo lo que me conviene, como personas que muchas veces hablan a través de las redes y escriben fantásticamente. Tú dices, wow, este es un intelectual, este hombre sí conoce de ese punto. Lo que está haciendo es un quita y pon, pita y lo pone, wow, este soy yo. Pues ellos escogían de esos manuscritos lo que más le convenía, lo organizaban, lo ordenaban y decían, esto lo vimos en todos los manuscritos. No, lo que Westcott y Hoare hicieron fue simplemente ir al texto bizantino sinaítico porque le convenía, y entre ellos algunos manuscritos, y comenzaron a quitar. Convencieron a muchos. Y eso hizo un efecto en el siglo XIX, un siglo que fue tan decadente dentro de lo que era la iglesia, donde aparecieron muchas falsas doctrinas en eso. Entonces las personas estaban prácticamente que esta puede ser la salvación, esto es lo mejor. ¿Y qué pasó con aquellas personas honestas que venían caminando a través de siglos con este texto bizantino, que fue el único? Eso fue lo que hizo Erasmo, revisar qué leían, qué tenían, cuál era su escritura. Y procuró que todo lo que él pusiera en este texto fuera lo mismo que la iglesia estaba leyendo. Ahora, cuando tú comparas ese texto de Erasmo, el textus recepto, texto recibido o texto mayoritario, como tú quieras llamarle, te vas a encontrar de que combinan todo con la mayoría de textos que tenemos hoy en día. Eso no es difícil de ver, no es complicado. Lo que sí es complicado es aceptar y ver y comparar estos manuscritos mayoritarios y ir al texto bizantino. Te vas a dar cuenta de que realmente no es lo mejor. Y que aunque Westcott y Hoare digan que vieron todos los manuscritos, es fácil comprobar que no fue así. Porque todo está sustentado por estos manuscritos que supuestamente vienen del siglo IV. Digo supuestamente porque hasta el día de hoy no estamos tan seguros de que así sea. Por ejemplo, en esta variante que tú puedes encontrar en estos textos mayoritarios, tú te encontrarás cosas como esta. Te vas a encontrar que algunos escriben Juan con una N. Esto es en griego, porque también se parece mucho en el griego la N, esa N, así mismo. Juan se escribe, aparece con dos N en algunas ocasiones y otra con una N. Pero mi hermano, sigue siendo el mismo Juan. ¿Se entiende? Sigue siendo el mismo Juan,
Dice, aquí hay otro Juan, ese no es el Juan. Tú no puedes decir eso. Ya eso sería deshonestidad tuya. Un deseo de contradecir lo que no tiene sentido. Mi hermano, pues muchos hacen cosas como estas. Y así tratan de descalificar el texto mayoritario. De una manera tan tonta, sin sentido. ¿Qué más podríamos nosotros ver y analizar con esto? A mí me tengo deseo de hacer algo con todo esto. Si ustedes no tienen pregunta qué hacer hasta aquí, pero yo quiero hacerla. ¿Entienden lo que estamos diciendo cuando hablamos de hacer una crítica textual y de llamar texto crítico? Yo llamaría, si así fuera, texto crítico honesto para mí, es como yo lo puedo ver, honesto, sincero y apegado a los manuscritos, el Textus Receptus. Porque tiene que ver con todos los manuscritos que tenemos en nuestras manos. No lo contradice. Pero sin embargo, este texto de Westcott y Hort, sí encontramos todas estas fallas, todos estos errores. Hasta aquí. Me estoy dando a entender, mi hermano. Esto es necesario que ustedes lo entiendan. Si te van a la Biblia Testigo de Jehová, van a encontrar que ellos no lo niegan. Dice, este texto que estamos utilizando viene directamente de Westcott y Hort. Ellos lo ponen en su Biblia. Ni siquiera lo esconden. Ahora, ¿quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran ellos? Déjame ver si encuentro algo que tengo por acá y prácticamente lo voy a leer. Me es más fácil leer que estar usando mi memoria. Y además, cuando uno lee, como que la gente se convence más. Dice, sí. ¿Verdad? Fíjense esto. Foss Westcott nace en 1825 y muere en el 1903. Y Fenton Juan Anthony Hort en 1828 y 1822 muere. Eran dos ministros anglicanos, porque hasta ahí llegaron a ser aceptados. Miren, mi hermano, vean cómo se mueve el mundo, donde Satanás opera, cómo trabaja y usa las mentes de personas inteligentes. Eran eruditos estos dos personajes, pero muy mal intencionados. Y eso es lo que yo puedo ver. Porque, bueno, permítanme seguir leyendo a ver si tengo razón o no. Ministros anglicanos eran en la iglesia encargados de hacer una revisión del texto bíblico. En 1871 y 1881 fueron quienes por primera vez abandonaron el Textus Receptus, del que estamos hablando, compilando un texto propio basado sobre los textos críticos alejandrinos, Códice Sinaítico y Vaticano. No más de ahí, ellos no buscaron más. De ahí sacaron lo que les convenía. Resulta que estos dos códices, como hemos visto acá, el Vaticano y el Sinaítico, ni siquiera ellos combinan entre sí. Porque cada quien caminó buscando lo propio de ellos. Pero todos estos dos no ponen a Cristo como Dios en sus versos. Y por eso tenemos estas versiones que tenemos, que todo lo que usted encuentra muchas veces con respecto a Cristo como Dios, lo desaparece. Con respecto a la expiación, desaparecen. Con respecto a lo que es la salvación, textos que hablen de Cristo como el Salvador, requiriendo un arrepentimiento, desaparece la palabra arrepentimiento, porque esto no puede ser, porque Cristo no es lo que ellos quieren que sea. La actitud de estos hombres hacia el texto bíblico fue la de considerarlo como un libro más sujeto a error humano. Hasta aquí vamos como bonito. Porque podemos tener errores humanos, ¿sí o no? Como hemos estado mirando, las variantes. Algunas cosas en las que puedan no estar en esas copias de manuscritos. Algunas cosas podemos encontrar que como que no me cuadran, como que yo no sé, pero déjame seguir mirando más manuscritos. Y entonces tú dices, ya, es que aquí realmente deberíamos nosotros haber puesto esta palabra. Pero ¿cómo te diste cuenta?
a través de todos los demás manuscritos. De eso se trata una crítica textual honesta, de ir y ver qué fue lo que pasó analizando todos los manuscritos y comparándolo uno con otro y buscando la verdad en sí, hasta encontrar un texto fidedigno limpio. Eso fue lo que caminó durante todo este periodo de los padres de la iglesia antes del siglo III, siglo II en adelante, prácticamente, caminando con este texto que yo creo que es el mismo porque todo combina la cita de los padres de la iglesia, los escritos que dejaron, los libros que escribieron, cuando escriben los textos, todos son basados en este texto mayoritario, no contradicen en nada de lo que usted y yo creemos, de lo que pone la Reina Valera, de lo que pone Ginebra, de lo que pone la King James, no lo contradicen porque es el mismo texto que caminó durante todos estos siglos, donde la iglesia realmente pudo desenvolverse con ellos. Ahora, ellos dicen que no, que fue en el siglo IX, porque de ahí lo tomó Erasmo. Vamos a suponer que lo haya tomado de Erasmo, pero teníamos que ver si esos manuscritos que él tomó en el siglo IX eran los mismos que la iglesia usaba. ¿Se entiende? Porque también nosotros podemos pensar. Decir, ok, este es el texto, pero entonces llevamos esos manuscritos que él tomó del siglo IX, entonces los llevamos a ver, a analizar, a dar una vuelta por todo el manuscrito y dice, pero es el mismo. Y los padres de la iglesia hicieron lo mismo. Eso no fue lo que hizo Westcott y Hort. Ok. Seguimos. Desde ya, no creían en una infalibilidad de las escrituras, ni en la veracidad histórica de sus relatos. Óigame dónde van ellos. Incluso ellos se llamaban uno al otro. Dice, mira, yo realmente no creo. Me molesta mucho de esos evangélicos que dicen que hay que creer en la infalibilidad de la escritura. Y les responde Hort, pero perfecto. Si estamos creyendo lo mismo. Se unen y comienzan fantásticamente a trabajar juntos. Ahora, dos eruditos con la misma intención, el mismo deseo, el mismo propósito de echar por debajo el Textus Receptus. Pero mi hermano, detrás de esto había un gran negocio. Entonces, que ellos no lo sabían. Si quitamos este texto que ha caminado durante tanto tiempo, lo declaramos como imperfecto, la gente va a empezar a aceptar, y como así ha sido, lo que ellos hicieron fue una revolución. Una revolución muy grande. Y muchos comenzaron realmente a aceptar este texto. Que alguien calle ese teléfono. Desde ya no creían en una infalibilidad de las escrituras, ni en la verdad histórica de sus relatos, ni de los milagros. Hoy pongan atención, esos milagros, sí decían. Puedo abundar un poquito más porque he leído un poco más de ellos. Más buscando más cosas acerca de ellos, porque yo no me quiero comer el cuento tan fácil de que me estén engañando con estos dos personajes. El problema es que hay biografías, hay tantas cosas de ellas escritas, incluso instituciones que ellos tenían, donde tenían programadas actividades para ir detrás de ritos donde se podían comunicar con los espíritus. Pero eso no es lo que quiero decir ahora. Simplemente le estoy diciendo todo lo que son estos hombres. Lo que han dicho, que no existen los milagros. Esos milagros simplemente tenían la intención de enseñarnos algunas cosas usadas prácticamente como alegorías, algunas dicen como enseñanza, pero no fueron reales. ¿Usted puede creer algo así? Existe un libro que trata en detalle de la vida herética de estos dos personajes, dice el escritor aquí. El libro se llama Una historia comprensible de la Biblia, 1989 por Samuel. Estuve buscándolo, estuve leyéndolo, tengo que comprarlo, no lo tengo. Vi algunos de esos escritos ahí, pero después me dijeron que ya no más, tengo que comprarlo. Entonces ellos te dan un chance de que tú puedas empezar a leer y después cuando tú vuelves otra vez a buscar dice, no podemos darte este libro, así que solamente puedes ir a comprarlo. Y dice, entonces... Sí, así mismo. Pero es interesante lo que yo empecé a leer sobre esto. En el capítulo 8 de dicho libro se tratan los dichos y hechos de Westcott y Hort, artículo disponible en el internet en idioma inglés.
No obstante, damos una breve reseña acerca de sus doctrinas y de sus marcadas apostasía, marcada en resumen. Esto, vamos a ver esto. ¿Qué creían ellos realmente? Miren esto, esto es importante. Ustedes no pueden dejarse fácilmente engañar por estas cosas, porque eso está ahí, ha caminado por mucho tiempo. Y cuando estamos hablando de estas diferencias de la escritura, queremos poner claro que ustedes cuando lean y marquen abajo y dice esto no está en los originales, ¿en cuáles originales? Algunos manuscritos no lo incluyen, eso lo está haciendo las Américas ahora, pero no te dice cuáles ni cuántos. A veces me molesta un poco, para serle honesto, ¿no? Porque es que se ve bonito. Y aunque las Américas lo pone, lo deja ahí, pero hace la advertencia, como si, cuando te hacen esta advertencia, como dije hace un momento, te pone a ti en preocupación. Hermano, no hay por qué despreocuparnos, ni preocuparnos por estas cosas. Acuérdense, Dios preservará su palabra. Está ahí. Siempre habrá la manera de encontrar el texto a seguir. Y mi hermano, hasta este momento no hay manera de que el Textus Receptus pueda ser atacado hasta llevarlo a un descrédito donde digamos, eso no es lo que dicen la mayoría de los textos. Porque es que todo coincide, nada más hay que sentarse y encontrarlo y ver lo que hay. Lo que usted tiene como Reina Valera es ese libro que creyeron los padres de la iglesia, lo que caminaron, los escritos que caminaron durante todos estos 1000 años en la parte oriental, la Biblia que leyeron también incluso dentro en la parte occidental, fue todo con este texto. Miren lo que ellos creían y a ver qué usted me dice. ¿Qué le parece? Dos personajes como estos que parecían muy bondadosos, muy buenos. Mi hermanos, yo me estoy imaginando las caras de estos dos personajes. Porque cuando quieren hacer maldad, el ser humano se pinta como lo más amable, dulce y agradable. Y nosotros nos dejamos llevar por eso. Por eso es que cuando alguien nos dice la verdad y nos la dice muy fuerte, nosotros lo descartamos. Porque andamos buscando personajes como West Coast y Horn. De esto se habla de ellos. De que eran muy dulces y amables y parecían santos bajados del cielo. Cuando sacan este texto dice, esto tiene que ser real. Eso es, habíamos estado engañados con ese viejo Textus Receptus. Pero acuérdense, el ser humano es pesado para estudiar cosas como estas. ¿Por qué hay que otro lo haga y después yo le creo? Más fácil. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuesta trabajo pensar en esto? Sí, cuesta trabajo. Es fastidioso porque ahora no entiendo y ya me va a confundir más. ¿Y qué voy a hacer yo? No, yo no quiero oír más de eso. Señor, yo sé que tú con tu espíritu me vas a iluminar a toda verdad, así es que yo voy a dormir en paz. No quiero problema. Hoy yo no me voy a llevar de esas cosas que me confunden en la iglesia. No. Yo con el Señor camino. Fuera Satanás, el Señor me guiará a toda verdad. Sin embargo, hay otros hermanos que han estado luchando y peleando para que la palabra que tú lees hoy sea la real. Y tú no puedes hacer nada. Y que han dado la vida incluso por cosas como estas. Y tú no puedes hacer nada. Y mientras tú actúas de esa manera, muchos se aprovechan para sacar cosas como estas. Miren lo que estas personas creían, los buenos, los dulces, los amables, los bajados del cielo. Primero, no creían en la fe como medio de salvación. Eso es solamente una. No hay que tener fe. ¿Quién ha dicho esto? Eres tú. Todo depende de ti, punto. Y tienes que tener claridad de lo que tú crees. Claro, lo que tú te formes, lo que tú pienses. Formarte un buen criterio de las cosas. Mi hermano, no todo lo vamos a entender. Hay momentos en que tenemos que decir, Señor, por fe lo aceptamos.
En estos días le dije a Valentina, dice, yo no entiendo qué pasa. Yo tengo un concepto de cómo reaccionan los animales y todo, pero a veces le dan unos adiestramientos que parecen seres humanos. Tú lo ves que apagando un bombillo, cuidando a un niño, como ese video que vimos, y poniéndole la sábana. Dice, pero ¿qué cosa es esto? Dice, yo me doy por vencido, yo no entiendo. Dios sabrá lo que está haciendo, Él es quien tiene cuidado de todo, mientras la ciencia busca cosas. Acuérdense, la ciencia cuando dice, ya descubrí, pasa el tiempo y dice, no, espérese, excusa un momento, eso no era así, ni enseña, era así como decíamos. Pero eso fue lo que creímos durante un siglo. Porque así es el hombre. Lo que asegura hoy no lo puede asegurar mañana. Ellos decían que el cielo solo existía en la mente del hombre, me da un poco de risa. Que solo era un estado y no un lugar. Vaya a la doctrina de los testigos de Jehová y vean, díganle qué es lo que creen ellos sobre esto. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por las influencias de los escritos de ellos. Porque iban a plasmar en su texto griego cosas que te llevaran a creer exactamente esto. Creían en las comunicaciones espiritistas con los muertos. Ellos dos. Admirador de María. Huesco llamó a su esposa Sarah Mary. No es que no la admiremos. Yo tengo una admiración grandísima por María, su vida, su piedad, su integridad y obediencia, pero ella conocía quién era el hijo que tenía. Ella lo sabía. Jamás ella aceptaría hoy lo que quieren hacer con ella. Pero asómbrese. Hoare, específicamente, era admirador de Darwin y su teoría de la evolución. ¡Una locura! No creían en la veracidad histórica de Génesis 1 al 3. Mi hermano, usted quita esos dos versos y ya nada tiene sentido a partir de ahí. Eran astutos. Hay que quitar. Ellos llegaron, aparecieron. Vamos a quitar lo que nos da la gana. Punto. Que ellos no van a creer. La gente no estudia. Olvídate. Ellos van a confiar. Pone una carita bondadosa, buena y empieza a hablar. No creían en la existencia del diablo. Pero creían en los espíritus, ¿no? Como un ser personal. No tiene persona. Ni un castigo eterno en el infierno, tampoco. Vaya a los testigos de Jehová e incluso a los adventistas, ¿qué es lo que creen? Que no hay infierno. Es este tipo de influencia en el siglo XIX. ¿Cuándo nacen los adventistas y cuándo nacen los testigos de Jehová? El mismo tiempo. Vaya atando cabo. Son estas influencias de estos dos hombres. Los personajes bíblicos como Moisés y David decían que solo existieron en la tradición judía y que Jesucristo se refirió por nombre a ellos solamente porque el pueblo los aceptó como auténticos. Dios mío, esto es demasiado ya, a mi entender. O sea que el Señor dijo, bueno, como ustedes creen tanto en David, que él creyó, pues yo se lo menciono. ¿Ustedes creen que Cristo iba a hacer eso? Había que transformar el carácter de Cristo y lo que Él era para poder sentirse libre y decir que eso fue lo que Él creyó y pensó cuando mencionó a David y a Moisés. Ellos no existieron. No creían en la historicidad de los milagros. Eso lo dijimos hace un momento. No creían en la paternidad literaria de Moisés en el Pentateuco, así como otros libros de la Biblia. Todo eso creían ellos, fueron los que tradujeron esto y la Biblia que tenemos hoy en día moderna vienen de ellos. No creían en la expiación por el pecado realizada por Cristo en la cruz. ¿Eran cristianos huercos y Job? Mi pregunta, sus frutos nunca lo demostraron.
Sin embargo, a pesar de testimonios decadentes de sus vidas, no obstante, su erudición fue bien recibida por la teología de la época, que se ocupaba entonces de negar las verdades bíblicas más que las afirmadas, las de sembrar dudas antes que confirmar los corazones, cosas que algunos predicadores en iglesias de Cristo están haciendo hoy en día. Fueron los autores del nuevo texto griego que sirvió como base para las traducciones de muchas Biblias, y fue de su producto que llegó a existir el texto Nestle Aland, que hoy en día lo están rechazando, no aceptando, pero el mal ya está hecho. De donde muchas nuevas versiones toman el texto para traducir casi todas estas que ustedes ven hoy en día de las sociedades bíblicas. Mi hermano, no queremos tener mucho cuidado con esto. Hay buenos creyentes en las sociedades bíblicas. El problema aquí es la información. A veces están tan envueltos en trabajo y hacer lo que tienen que hacer con los libros, lo que tienen que enviar a tal sitio, que no están prestando atención de dónde vienen la fuente de todos estos escritos. Y están creyendo a las anotaciones que también el mismo Westcott y Hort hicieron en muchas partes para confirmar sus escritos, y los están dando pie y caminando con eso como si eso fuera cierto. Dicen lo mismo y ya avanzamos, no tenemos que ir tan profundizar tanto ni complicarlo porque ya otros hicieron el trabajo por nosotros. Mi hermano, todo lo que venga de estos dos personajes, ¿sabe qué es lo que yo creo? Y me van a perdonar. Esto viene exactamente del infierno. Estos dos hombres jamás conocieron a Cristo. Y lo dicen con sus dichos. ¿Por qué decimos esto, mi hermano? Porque usted y yo estamos leyendo versiones modernas hoy en día. Y ya vemos lo que pasa. Y vamos a seguir comprobando la semana que viene. La semana que viene vamos a tomar un tiempo para leer versos. Sí, no tengo prisa. Para leer versos y compararlo con las versiones que tenemos hoy. En español, Biblia del Oso, si nosotros entendiéramos más el español tan antiguo, nos hubiésemos quedado con la Biblia del Oso. El problema es que como usted va a la Biblia del Oso, yo me siento cuando yo la leo, pero yo no entiendo ni madre. Escúcheme esta palabra, ¿no? Porque es un español, pero es que es difícil. Son otras palabras, otra gramática que yo digo, ¿qué habrá querido decir? Entonces me quedo con la 60. A veces me siento como de esta manera y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto es lo mejor. Yo quisiera irme directamente a lo más cercano. Bueno, la Biblia del Oso, ahí va. Esto me acuerda como la persona que quería comer, llegó a este país sin hablar inglés y quería comer de todo, pero nada más sabía pedir sándwich. Y sándwich. Y se aprendió una palabrita y dice, déjame ver si me la aprendo. Se me olvidó. ¿Qué quiere? Porque se me olvidó. ¿Qué quiere? Sándwich. Ya no se acordaba más. O sea, a veces luchando. ¿Saben por qué digo esto? Porque es que sería lo mejor. Pero seguimos entonces, ya se entiende un poquito más con la del 1909, que es muy buena. La del 1960 también tiene sus complicaciones al traducir. La que estamos usando, la que a mí me gusta. Pero podemos compararla y podemos ir directamente, estudiar, analizar, preguntar y ver. La de el 1915 para mí, mi hermano, de la Reina Valera, muchos problemas. Perdón, 2015. Muchos problemas. Hay una que se está haciendo del 20, que ya está hecha. Y no sé,
hasta tiemblo un poquito, porque ¿qué pasará, no? Si venimos decayendo, ¿qué llegará hasta ahí? Lo que me obliga a mí a orar al Señor primeramente para que si se va a hacer una revisión, que sea realmente apegada al texto. Está ahí el texto mayoritario. Nos estamos muchas veces yendo detrás de lo más popular, de lo más llamativo, y estamos haciendo esas benditas anotaciones todo el tiempo para vender más. No es eso. Capto lo que no creen, lo que no piensan como yo, y todo el mundo, y todo está bien. Todo el mundo tiene un libro. Es sumamente complicado. Pero mi hermano, Dios nos guardará. Y yo tengo esperanza de que en verdad se levantarán hombres de Dios, de que dirán, un momento, estamos aquí y vamos a hacer realmente algo en idioma, en el idioma que usted entiende, que usted comprende, pero apegado al texto mayoritario. Con esto no se preocupe. Podemos confiar en estas versiones modernas, sobre todo las que vienen del Textus Receptus. Podemos confiar en ellas, pero siempre siendo cuidadosos y vigilantes de algunas palabras. Por eso es que algunos no entienden cuando decimos aquí desde el púlpito, la Reina Valera aquí debió haber traducido de esta manera, de acuerdo a lo que puedo entender, y muchos se confunden. Y de esta es la palabra que más se apega y se ajusta al original, pero lo hizo por esta y esta manera, si es posible hacerlo en el tiempo que tenga del sermón. Creo que lo hizo por esta razón, no con malas intenciones. Por lo menos, mi hermano, yo pienso que hasta ahora sí, 60 y del 1909. Es lo que prácticamente tenemos como mejor hasta ahora viniendo de esa línea. Y eso quiero dejarlo hasta aquí, dejándole eso en sus mentes y que ustedes entiendan la necesidad del por qué hemos hecho esto. Y ustedes tengan la motivación de estudiar, de ver, y que cuando ustedes escuchen estas palabras que al principio le parecían extrañas, me acuerdo que cuando yo mencioné Textus Receptus, algunos, ¿qué cosa es eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso? No sabíamos. Ya prácticamente nos estamos familiarizando con esto. Ahora familiarícese también con estos nombres de Westcott y Hort, porque son los causantes de tanto daño en estas versiones que tenemos actuales. Eso está ahí. Ahora, no me lo crea a mí. Vaya usted e investigue por usted mismo. Y si quiere, vea también los muchos que lo defienden y cómo lo defienden y por qué. Estos hombres son indefendibles con toda la biografía que tenemos de ellos hoy en día. Son indefendibles. Pero como ya hay tantos escritos hechos, es difícil tirar todo eso a la basura y comenzar de nuevo. Hay que buscar una manera de justificar todo para ver si seguimos adelante. Es triste que con una verdad tan grande, hoy la cambiemos por dinero. Lamentable que tenga que decir esto así, pero a veces creo que es esto y me preocupa. Se ha hecho tanto trabajo con este texto crítico, que ahora es difícil volverse para atrás. Ahí está Netle. Su director principal dijo, realmente este no es el texto que debíamos haber escogido. Pero no ha mandado a cancelar nada. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Todo sigue ahí. Cuando los testigos de Jehová comenzaron a trabajar con esto, ellos pensaban que iban a tener un boom con su Biblia, porque era una Biblia perfecta, única, con una verdad única. Incluso hicieron una biblioteca grandísima, ahí en Nueva York, la más grande yo creo que existe en el mundo. ¿Saben por qué? Por la seguridad que tenían de que iban a vender Biblias y Biblias y Biblias y Biblias. Tuvieron que transformar el asunto y comenzar a vender libros, libros y libros. Porque la gente no las aceptó. Lamentablemente, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque Dios cuida su pueblo. Y por eso es que yo quiero dejarle esto en su mente. Dios nos guardará, Dios nos cuidará, porque Él dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará.
Él la cuidará. Pero nosotros tenemos que ser diligentes. Mi hermano, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que hemos dicho? Porque yo a veces me quiero ir, me voy con una preocupación. Porque son cosas que no las hacemos aquí normalmente. Allá, Miguel. No, pues nomás digo que pues es demasiada información para mi cerebro. Mm, Pero pues gracias por el estudio que usted da cada miércoles y que Dios le siga bendiciendo y le siga dando esa motivación de enseñarnos a nosotros, traernos eso a nosotros para ir aprendiendo. Porque a veces yo personalmente pienso que es mucha información, pero sé que en algún momento el Señor me va a ayudar para poder entender todo. sí, es mucha Y información para mí también, no se crea. Yo estoy haciendo un esfuerzo extraordinario por ver estas cosas por la necesidad que hay. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden hacer lo mismo. Porque fácilmente nosotros nos dejamos engañar por todo lo que hay en estos medios. Sí, estamos claros, no hay nada que le preocupe. ¿Alguna preocupación con respecto a esto? Quiero ver sus reacciones. Acuérdense, por lo menos conocen lo que son los textos sinaíticos y vaticanos, ¿verdad? ¿Están ahí? Bueno, mis hermanos, vamos a orar. ¿Alguien quiere orar por mí? Para que así nos despidamos. Y ahora no quiere prender el micrófono, ¿verdad? Bueno, creo que esto es otra cosa que ya vamos a tener que ir comprando. Ajá. Ok, perfecto. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, cuán grandioso, Señor, es poder, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, conocer de ti, conocer, Señor, a través de la luz de Cristo, Señor, de las artimañas satánicas que se mueven hoy en día, Señor, para distorsionar, Señor, tu palabra. Como hemos estudiado hoy, Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, permanecerá para siempre, Padre. Hmm. Tú cuidas, Señor, de tu pueblo, tú cuidas, Señor, de tu palabra. Danos, Señor, un corazón entendido, Señor, un corazón gozoso para nosotros seguir escudriñando tu palabra, para aprender más de ti, para tener, Señor, las herramientas necesarias para combatir las artimañas de Satanás, Padre. Gracias por poner en nuestro corazón el poder estar aquí. Gracias, Señor, por poner en el corazón del pastor, de traer, Señor, palabras para que nosotros seamos edificados, para tener fundamento, Señor, antes de entrar a los libros del Nuevo Testamento y así, Señor, tener, afianzarnos, Señor, y ver lo que vayamos a estudiar, Señor, viendo cómo se han traducido, Señor, hoy en día y se han salido, Señor, para propósitos malignos, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, siempre pidiendo por los enfermos, por aquellos que sean recuperados, por los niños que han nacido, Señor, que sus padres, Señor, puedan, Señor, amonestarlo en tu palabra para que puedan crecer y ser heraldos, Señor, fieles tuyos, Padre. Llévanos con bien, Señor, a nuestro hogar, siempre pidiéndote, Señor, para que abra nuestra mente, nuestro corazón, para este domingo, donde tendremos una reunión, también tendremos alimentos, para que todo lo que se vaya a decir, Señor, sea sazonado como con sal, como conviene, y poder, Señor, recibir lo que se vaya a decir y tener respuesta para la edificación de esta iglesia, Señor, la que tú has puesto en nuestras manos, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor, sigue guiándonos. Gracias por los alimentos que nos da, el trabajo, la salud que tenemos. Y te pedimos perdón también porque sabemos que en cada instante te faltamos, Señor, pero tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel porque tú no te puedes negar a ti mismo, Padre. Hmm. Guárdanos y llévanos con bien. En el nombre de Cristo te lo pedimos.
Amén. Amén. Bien, perfecto.